Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, aquí estábamos ayer viendo que estábamos ante el hecho de seguir un camino o tomar otro. Seguir como somos, porque como somos es lo que determina nuestra enfermedad. De hecho, nuestra enfermedad pues es cómo interpretamos la vida, cómo reaccionamos a las emociones, o cambiar, ¿no? A ese cambio le ponen aquí un nombre, que el nombre es lo que menos importa, lo que importa es el cambio que se debe de lograr. Acá, este papel se escribió por casualidad, una vez que me pidieron algo sobre el primer paso, y el primer paso saqué dos frases, la palabra impotencia y la palabra pérdida de las facultades de la voluntad. Después, aquí aparece la definición de adicción como negación inconsciente, incapacidad inconsciente para encarar y traspasar su propio dolor. Esto lo hemos ampliado, es la negación inconsciente, la negación inconsciente a vivir cierto tipo de emociones que pudiéramos englobar como dolor, sufrimiento, emociones molestas. Esas emociones no son producto de las circunstancias, de lo que vivimos, de lo que la vida nos está presentando, sino de lo que pensamos respecto a lo que vivimos. Esta definición de adicción salió de un cierto libro de espiritualidad, de un pensador pues muy preparado. Después de esta definición, dicen, se completó con lo que dice en otro libro, en un libro técnico, escrito por un psiquiatra, ya saben ustedes que en Estados Unidos pues casi todos los académicos son doctores en filosofía, aparte de la especialidad que tengan. Entonces, el problema es que para nosotros se vuelve una necesidad primaria de supervivencia el no vivir esa emoción, y creemos que la forma
de sobrevivir, de no vivir esa emoción, es consumiendo alguna de las sustancias que consumimos. Entonces, el manejo que el cerebro hace de las necesidades primarias de supervivencia, en inglés se llama craving brain, es el mismo manejo para todas las necesidades primarias de supervivencia. Es un manejo que surge de la amígdala, de la parte del cerebro que maneja las emociones, el cerebro primitivo, el cerebro reptiliano, le llaman por ahí en otras partes, no de la parte más desarrollada del cerebro humano, no de lo que ha sido resultado de la evolución hasta alcanzar nuestra naturaleza de seres humanos. Entonces, eso inicia, ese manejo como necesidad primaria de supervivencia, de no vivir esa emoción ante la negación inconsciente de vivirla, es lo que determina el inicio del consumo. Ahora, conforme hemos creído que encontramos ahí el poder para vivir, se nos ha formado un hábito, hemos construido un estilo de vida centrado en el consumo, consumir, reponerse un poco el consumo, prepararse para consumir, etcétera. Y con eso se ha ido cambiando el metabolismo de nuestro cuerpo y ha ido cambiando aún nuestra bioquímica cerebral, y de esa forma se ha desarrollado lo que desencadena el inicio del consumo, le llaman en algunas partes dependencia psicológica, lo que determina la pérdida del control de la cantidad que consumimos, que es una forma anormal de reaccionar. Anormal quiere decir distinta a la de la mayoría de la gente, ¿verdad? Ya saben ustedes que respecto a cualquier característica, las poblaciones se distribuyen según una distribución que se llama distribución normal, donde la mayoría se acerca a un valor promedio y en los extremos hay poca población, dependiendo de otro parámetro que tiene ahí. Anormal es distinto a la de la mayoría de la gente. Esa es la alergia orgánica, pérdida del control de la cantidad que se consume o compulsión física. Creo que ya todos ustedes vieron el ciclo adictivo. Ese hecho de no poder interrumpir el consumo, de consumir por más tiempo del que pensábamos consumir, etcétera, trae consigo el hecho de que consumimos hasta la intoxicación, que es el estado patológico del organismo, ¿eh? Luego trae ahí la presencia de la tolerancia, la supresión, ese es el ciclo adictivo. Y ya si la vida, sin agregarle toda la forma en que estamos dañando las distintas áreas de nuestra vida, ni las molestias biopsicosociales causadas por la supresión, no la podíamos vivir, pues eso nos lleva de nuevo a iniciar el consumo. Ese es el ciclo adictivo. Para poder romper el ciclo adictivo, ya nos dice el doctor Silworth acá en nuestro libro, que para los que no pueden consumir con moderación, para los que consumen de esa forma, donde está presente la pérdida del control de la cantidad que consumen, lo único que queda es no iniciar el consumo, ¿no? La abstinencia completa, dice ahí. Entonces, para salirnos de ese ámbito donde nosotros producimos esas emociones que nos negamos a vivir, tenemos que caer en el ámbito de la sabiduría espiritual, de la filosofía perenne, que es un tipo de conocimiento que viene desde siempre,
que está expresado por algunas personas que lo han alcanzado en distintas épocas, en distintas formas, y para satisfacer las necesidades de la época y de las personas a las cuales va dirigido su mensaje. Entonces, aquí nos podríamos hacer uso de lo que dice aquí. Podríamos hacer uso de la primera de las 4 nobles verdades del budismo, que dice así: la vida es sufrimiento. Con esto quiso decir que el sufrimiento siempre ha formado parte de la condición humana desde que nacemos hasta el día que morimos. Todos los seres humanos siempre experimentamos algún tipo de dolor físico o mental. Este sufrimiento abarca todo lo que es molestia, incomodidad, insatisfacción o malestar. Inclusive cuando nos habla de este sufrimiento también se refiere al dolor producido por la falta o el deseo de todo lo que consideramos que es placentero, cómodo o agradable. De acuerdo a esta primera verdad, en la vida normal y corriente, en el plano físico-mental, nunca estamos en realidad libres de algún grado de sufrimiento. Siempre habrá algo que nos duela o moleste, siempre nos hará falta algo que nos agrade o nos dé placer, supuestamente que creamos que nos agrada o nos da placer, y siempre habrá algo que deseemos o que queramos obtener. Por lo tanto, podríamos decir que en el plano físico-mental, en la realidad en la cual estamos acostumbrados a vivir, porque en realidad hay 2 realidades, compañeros. Dice, el corazón de la filosofía perenne está constituido por 4 observaciones. No decimos creencias, decimos observaciones, porque provienen de experiencias directas de personas que las han alcanzado sobre la realidad y la naturaleza humana. Existen 2 reinos de lo real. El primero es el de la realidad cotidiana con la que estamos familiarizados todos, el reino de las criaturas vivientes y de los objetos físicos. Tenemos acceso a este reino a través de la vista, el sonido. Podemos estudiarlo mediante ciencias como la física y la biología. Debajo de estos fenómenos conocidos existe otro reino de lo real mucho más sutil y profundo, un reino de la conciencia, del espíritu, de la mente. Todo esto son sinónimos, o del Tao. No podemos conocerlo mediante los sentidos del cuerpo, y los instrumentos físicos solo lo registran indirectamente. Es más, ese reino de lo real crea y sostiene el reino físico y es su fuente. No está limitado por el espacio, ni por el tiempo, ni por las leyes físicas, puesto que es el creador del espacio, del tiempo y de las leyes físicas, y por lo tanto es ilimitado e infinito, atemporal y eterno. Esa es la primera de las observaciones. La segunda, el ser humano participa en ambos reinos. Somos no solamente seres físicos, sino también espirituales. Tenemos cuerpos, pero también tenemos en el corazón de nuestro ser, en lo más profundo de la mente, un centro de conciencia trascendente. Este centro se describe como la conciencia pura, la mente, el espíritu o el yo, y se le conoce por los nombres de la Nechama en el judaísmo, el alma o la chispa divina en el cristianismo, el Atman en el hinduismo o la naturaleza búdica en el budismo. Tal chispa divina se relaciona íntimamente con los fundamentos sagrados de toda realidad, y en algunas tradiciones se llega a afirmar que es idéntica e inseparable de ellos. No estamos divorciados de lo sagrado, vivimos íntimamente unidos a ellos por toda la eternidad. La tercera observación: los seres humanos pueden llegar a conocer
su propia chispa divina y el territorio sagrado de donde viene. Esto implica una cuestión absolutamente crucial, a saber, que no es necesario aceptar a ciegas las creencias o estas observaciones que le estoy mencionando de la filosofía perenne. Al contrario, cada quien puede ponerlas a prueba y decidir sobre su validez basándose en la experiencia directa. Acuérdense que ayer les decía que esto no es un conocimiento conceptual ni racional, sino vivencial. Si bien el alma o el ya más profundo, al no ser entidad física, no puede ser percibida mediante los sentidos ni con instrumentos científicos, se puede conocer por medio de la introspección cuidadosa. Y la cuarta creencia de la filosofía o la cuarta observación consiste en que dar existencia a nuestra naturaleza espiritual es el sumum bonum, la meta superior y mayor bien de la existencia humana. Junto a esta, toda meta resulta demasiado insípida, todas las demás delicias solo satisfacen en parte, ninguna otra experiencia puede ser igual de extática, ningún otro logro resultará tan gratificante, ninguna meta igual de benéfica para uno mismo o los demás. Eso dicen los maestros de diversas tradiciones y épocas. Entonces aquí les he dicho que en el plano físico-mental nunca estamos libres de algún grado de sufrimiento y por lo tanto podríamos decir que vivir es sufrir. Sin embargo, es importante aclarar que esto no significa que no nos podamos liberar del sufrimiento. Lo que Buda y otros maestros espirituales, de los cuales no son muchos, pero sí hay algunos muy conocidos y otros no conocidos, nos quieren decir es que en el plano de la realidad física mental de la existencia humana es imposible dejar de sufrir por completo. Solamente cuando tenemos acceso directo al plano superior o espiritual de la realidad es cuando nos liberamos totalmente de este. El acceso a esta realidad durante nuestra estancia en la tierra solo se da como lo que se conoce, como lo que aquí estamos llamando el cambio que necesitamos obtener. Aquí le ponen diferentes nombres, ¿no? Despertar espiritual, iluminación. Acá en este otro libro me mencionan las dos observaciones, que el estado mental normal de la mayoría de los seres humanos contiene un elemento fuerte de disfunción o locura. En el hinduismo, esta disfunción es como una forma de enfermedad mental colectiva. Le llaman maya, el velo de la ilusión. Buda dice que la mente humana en su estado normal genera dukkha, que quiere decir sufrimiento, descontento o simple desdicha. Las enseñanzas cristianas nos dicen que el estado colectivo de la humanidad es el pecado original. Y aquí, para entender la palabra pecado, nos vamos a su traducción primera del griego, que es errar en el blanco, no dar en el blanco de la existencia humana, vivir torpemente sufriendo y causando sufrimiento. Esta es la primera de las observaciones que nos hacen, y la segunda es que es posible una transformación radical de la conciencia humana. En el hinduismo y budismo la llaman moksha, que quiere decir liberación, iluminación, y que implica o es equivalente al final del sufrimiento. Jesús la llama salvación, liberación y despertar. El logro más grande de la humanidad es reconocer su propia disfunción, su locura. Reconocer la locura es comenzar la sanación y la trascendencia. Entonces es por estas condiciones, por estos hechos, compañeros, por lo que ante la alternativa que nos ponen seguir como estamos o experimentar ese cambio. A ese cambio que lo que pretende es no producir esas emociones que inconscientemente nos dediquemos a vivir. Por todo esto que les acabo de leer, les dicen
vivir sobre una base espiritual. Pero vivir sobre una base espiritual quiere decir experimentar ese cambio. Dice, no son alternativas fáciles de encarar. Ahora, para poder optar, para poder tener la energía necesaria para cambiar la dirección en que hemos ido y en que seguimos siendo, se necesita una energía que logre cambiar esa dirección, ¿verdad? Y esa energía surge de estar consciente que aunque no es fácil, es más fácil experimentar ese cambio que seguir como estamos, ¿no? Es lo que, esto también lo podríamos mencionar como estar cansados, estar hartos, por ahí dicen, estar cansados de sufrir, pero que no sea una palabra, sino que sea un cansancio real, ¿no? Ya les he mencionado que cuando alguien se cansa de correr, deja de correr. Cuando alguien se cansa de sufrir, deja de sufrir. Lo que les estoy hablando, compañeros, no es teoría, es compartimiento de experiencia. Llega un momento en que no puedes ya seguir sufriendo, y es cuando puedes empezar a tener acceso a estas cosas. Eso porque no es lo mismo estar sin consumir que estar sin sufrir. Yo ya les platiqué mi experiencia de que estuve algunos años sin consumir, pero sufriendo cabronamente, ¿no? Sufriendo muchísimo. De repente se presentó la oportunidad, llegué y ya estaba yo cansado de sufrir, y ese cansancio produjo el efecto de que pudiera yo acceder a liberarme de ese sufrimiento. Dice aquí, y luego aquí nos habla, aquí están haciendo la distinción entre, de la cual nos habla, este capítulo 4 va muy relacionado con en cuanto a la literatura. Aquí no estamos cambiando la literatura ni diciendo que este libro no nos sirva. Lo usamos como una guía para reflexionar sobre ciertos temas que maneja esta literatura. Es más, no nos es suficiente esta literatura. Para mí la literatura básica es la de este libro, pero también es muy importante la literatura contenida en otras publicaciones de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y aquí hablaban de los agnósticos, los creyentes y los ateos, pero ya les hablaba yo de qué es un creyente, ¿no? Un creyente no es el que lo diga, sino que esa creencia que yo llamaré certeza, que llamaré confianza, y aquí cuadra con lo que dice el segundo paso. La fe es confianza, no desafío. Yo le he dicho a Dios, haz esto, y haz esto, y haz esto, y haz esto, y no hace ni madres de lo que yo le digo. Entonces ya pierdo la confianza en él, ¿no? Ya pierdo la confianza en él. Entonces ahí lo que estoy haciendo es desafiarlo, es decirle lo que haga, mientras que la confianza es distinta, que me vaya proporcionando lo que me vaya proporcionando como contenido de la vida, yo pueda confiar en ese contenido que él me está proporcionando. Dice aquí, dice que al principio pues les costaba trabajo. Después de algún tiempo tuvimos que enfrentarnos al hecho de que teníamos que encontrar una base espiritual para nuestra vida, o de otro modo atenernos a lo que sucediera. Ya estamos mencionando alguna forma de entender cuando utilizan la palabra espiritual, ¿verdad? No somos seres humanos que tengan un espíritu,
somos somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Teníamos que encontrar una base espiritual para nuestra vida, o de otro modo, pues atenernos a lo que sucediera, seguir siendo como somos. Y seguir siendo como somos, ¿qué implica? Implica que vamos a seguir reaccionando igual a la vida. Ya al final, hablando de una enfermedad cerebral crónica, progresiva y terminal, sustituyen todo este discurso que les estoy diciendo por la frase estar condenado a una muerte por adicción. Entonces dice, teníamos que encontrar una base espiritual para nuestra vida. Hay estas dos realidades. Una es la aparente, la que conocemos, con la cual estamos familiarizados, de la cual vivimos, de la cual venimos, la cual siempre hemos considerado. Acá se nos pide que empecemos a realizar, a trasladarnos en la mayor medida posible a la otra realidad, a la realidad espiritual, a la que no es conocida por los sentidos. Es un hecho sabido que el hombre, a través de sus sentidos, nunca va a poder estar en contacto con la realidad. Aquí parece que hay más algo que nada, y en realidad aquí hay más nada que algo, y lo que se ve está hecho de lo que no se ve. Aquí parece que está la luz eléctrica y la luz solar, que abarcan un pequeño rango de longitud de onda, cuando en realidad hay muchísimas más luces. El rango que captan nuestros sentidos es muy pequeño. Lo mismo pasa con el sonido. Aquí parece que este salón está quieto, cuando en realidad está sujeto a decenas de movimientos. Entonces, compañeros, aquí nosotros tenemos esa realidad que es en la que nos hemos movido siempre. La realidad aparente, la realidad del mundo físico, material, y debajo de ella, y en forma mucho más extendida, está la otra realidad, la que da sustento, de donde surge esta que conocemos, pero la conocemos superficialmente y no alcanzamos a ver de dónde viene. Entonces nosotros tenemos que ir pasando de esta pequeña realidad a la realidad cada vez más extendida de lo que llaman la espiritualidad, los principios de la espiritualidad, que son los que nos explican el funcionamiento real de lo que es la vida. Acuérdense, pecado, errar en el blanco de lo que es la vida, el pecado original, vivir torpemente, sufriendo y causando sufrimiento. Eso proviene del hecho de estarnos moviendo en esta realidad. Pero hay la salvación, así la llama cierta fuente de espiritualidad, que la salvación que es dar en el blanco de lo que es realmente la vida, encontrar realmente cuál es el funcionamiento de la vida. Y ese funcionamiento de la vida no obedece a la lógica que opera en esta realidad. Ayer les ponía yo un ejemplo. Según la lógica mundana, ¿verdad? Si doy, se me acaba. Según la lógica, que es la que nos explica el funcionamiento de las cosas, es si no doy, como se me acaba. Según la lógica real del funcionamiento de las cosas, para obtener hay que dar. Dando es como recibimos, nos dice la oración de San Francisco. La oración de San Francisco, aquí venimos a reeducar nuestra mente, y uno de los modelos que utilizamos para reeducar nuestra mente es la oración de San Francisco, aparte de otros que he encontrado ahí, el Lo Yong, los 8 versos de transformación de la mente, que es
un escrito budista, el análisis final de la Madre Teresa de Calcuta, y así hay muchos otros modelos, muchos otros escritos que me permiten ir transformando el mundo en el cual yo me muevo. Teníamos que encontrar una base espiritual o de otro modo atenernos a lo que sucediera. Ahora, aquí aparece un imperativo causado. Teníamos por un motivo de salud, compañeros. Por un motivo de salud, ¿no? Esto no es buscando virtuosismo, ni santidad, ni nada de eso. Esto es por motivos de salud. Hay cosas que son necesarias para la salud mental, por ejemplo, lo que llaman las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad, ¿no? Eso no crean ustedes que es para ser una persona especial y virtuosa, sino para tener cierta salud para poder vivir. Entonces aquí nos dice algo que no nos sirve, si un mejor código de moral. Código es una lista moral, es lo que se refiere, mors, costumbre, lo ético, lo que se debe y lo que no se debe hacer, o una mejor filosofía de la vida fueran suficientes, ya nos hubiéramos recuperado, pero tales códigos y filosofías no nos salvaban por mucho empeño que pusiéramos. Podíamos desear ser morales, podíamos desear ser confortados filosóficamente, podíamos desear todo esto con todo nuestro ahínco, pero el poder necesario no estaba ahí. Nuestros recursos humanos bajo el mando de nuestra voluntad no eran suficientes, fallaban completamente. Falta de poder para vivir. Eso era el dilema. Teníamos que encontrar un poder por el cual pudiéramos vivir y tenía que ser, este es un truco. Aquí nos dicen que tiene que ser un poder superior a nosotros mismos para que no cimentemos ese poder en base al cual podemos vivir otra vez en nosotros mismos, ¿no? Porque tenemos que estarnos liberando de eso. Pero ¿cómo y dónde íbamos a encontrar ese poder? Esto es de lo que se trata el objetivo principal de este libro, habilitarte para que encuentres ese poder que resuelva tu problema, ¿verdad? Algo que con respecto a mi impotencia pueda más que yo. Dice Higher Power, un poder más grande, no dice highest, no dice el poder máximo. Algo que con respecto a lo que yo no pueda más que yo. Esa concepción de ese poder cada vez va agrandando más su tamaño. Eso lo podemos ver en los grupos donde no llegan casos tan extremos como de vez en cuando aquí, donde llega la gente y al principio pues tienen dificultades para hablar de Dios, de la espiritualidad, de un poder más grande que ellos, pero con el paso del tiempo empiezan a hablar de eso. Aquí dice, quiere que vamos a hablar acerca de Dios por ponerle un nombre, porque ya nos dijeron que no importa el nombre que utilicemos, ¿no? Omnipotencia, luz bondadosa, etc. Dice aquí, muchas veces hemos hablado con un nuevo individuo y vemos despertarse sus esperanzas a medida que discutimos sus problemas por la adicción y que le explicamos de nuestra agrupación, pero frunce el ceño cuando le hablamos de asuntos espirituales. Pero lo malo es que cuando hablamos de asuntos espirituales, compañeros, hablamos utilizando estas palabras y no yendo al fondo del significado de lo que significan estas etiquetas. Las palabras no son más que etiquetas, las definiciones nos limitan. Dice aquí, sabemos cómo se siente él, hemos compartido sus sinceros prejuicios y dudas. Algunos de nosotros hemos sido apasionadamente antirreligiosos. Es otra gran confusión. La confusión, te dicen que esto es, que no es religioso, pero que es espiritual. Aquí nos dice,
La religión en contraste con la espiritualidad. La religión no es solo una, hay cientos. La espiritualidad es una. La religión es para los que duermen. La espiritualidad es para los despiertos. La religión es para aquellos que necesitan que alguien les diga qué hacer y quieren ser guiados. La espiritualidad es para aquellos que prestan atención a su voz interior. La religión amenaza y asusta. La espiritualidad da paz interior. La religión habla de pecado y de culpa. La espiritualidad dice aprende del error. La religión habla de un Dios. No es Dios. La espiritualidad es todo. Por tanto está en Dios. La religión no tolera ninguna pregunta. La espiritualidad cuestiona todo. La religión es causa de divisiones. La espiritualidad une. La religión te busca para que creas. La espiritualidad tienes que buscarla para creer. La religión sigue un libro sagrado. La espiritualidad busca lo sagrado en cada libro. La religión se alimenta del miedo. La espiritualidad se alimenta de confianza y fe. La religión, vamos en el número 12. La religión se ocupa del hacer. La espiritualidad se ocupa del ser. La religión te alimenta el ego. La espiritualidad te hace trascenderlo. La religión nos hace renunciar al mundo para seguir a un Dios. La espiritualidad nos hace vivir en Dios sin renunciar a nosotros. La religión es un culto. La espiritualidad es la meditación. La religión vive en el pasado y en el futuro. La espiritualidad vive en el presente. La religión nos hace creer en la vida eterna. La espiritualidad nos hace conscientes de la vida eterna. No somos seres humanos que pasan por una experiencia espiritual, somos seres espirituales que pasamos por una experiencia humana. Bueno, este es algún contraste entre lo que es la religión y la espiritualidad. Aquí nos dice, algunos de nosotros hemos sido apasionadamente antirreligiosos. Aquí no estamos hablando en ese sentido de religión. Hay otro sentido de la palabra religión que viene de religare, de unirte con tu origen. Cuando les leo yo esta cuestión de acá, compañeros, en lo que yo deseo para todos nosotros es que despertemos de nuestro olvido, de que obtengamos esa unión. Para otros la palabra Dios traía una idea particular de él con la que alguien había tratado de impresionarlos en su niñez. Entonces es por esto por lo que yo hago tanto énfasis en no quedarnos en las palabras, porque las palabras pueden muchas veces ser un obstáculo para todo esto que decimos aquí. Este capítulo 4 de nosotros los agnósticos manifiesta algunas de las dificultades con las que se encontró Bill y que está manifestada en la historia de Bill. Dice, tal vez rechazamos este concepto particular porque nos parecía inadecuado. Quizás imaginábamos que con este rechazo habíamos abandonado por completo la idea de Dios. Nos molestaba el pensamiento de que la fe y dependencia de un poder más allá de nosotros era en cierta forma débil y aún cobarde. Veíamos con profundo escepticismo a este mundo de individuos en guerra, de sistemas teológicos en pugna y de calamidades inexplicables. Mirábamos con recelo a cualquiera que pareciera ser piadoso. ¿Cómo podía un ser supremo tener algo que ver con todo esto? Y de todos modos, ¿quién podía comprender a un ser supremo? Sin embargo, en otros momentos
Al sentir el encanto de una noche estrellada, pensábamos, ¿quién pues hizo todo esto? Había un momento de admiración y de asombro, pero era fugaz y pronto se pasaba. Aquí nos hablan de que si nosotros logramos tener un atisbo de esta cuestión que estamos buscando, ya es responsabilidad nuestra que no se quede en un atisbo. Dice aquí, sí, nosotros los agnósticos hemos tenido sus pensamientos y experiencias, nos apresuramos en asegurarlo. Nos dimos cuenta de que tan pronto como pudimos hacer a un lado el prejuicio y manifestar siquiera la voluntad de creer, comenzamos a obtener resultados, aunque le fuera imposible a cualquiera de nosotros definir cabalmente o comprender a ese poder al que llaman Dios. Para gran consuelo nuestro, descubrimos que no necesitábamos tomar en cuenta el concepto que cualquier otro tuviera de nosotros. Nuestro propio concepto, por muy inadecuado que fuese, era suficiente para acercarnos y efectuar un contacto con Él. Tan pronto admitimos, como admitimos la posible existencia de una creadora inteligencia, de una inteligencia creadora, de un espíritu del universo, como razón fundamental de todas las cosas, empezamos a estar poseídos de un nuevo sentido de poder y dirección, con tal que le diéramos otros pasos sencillos. Encontramos que Dios, o el nombre que quieran ustedes ponerle, para que no les estorbe, no impone condiciones muy difíciles a quienes le buscan. Para nosotros el reino del Espíritu es amplio, espacioso, siempre inclusivo, nunca exclusivo o prohibitivo para aquellos que lo buscan con sinceridad, con necesidad. Nosotros creemos que está abierto a todos los seres humanos. Aquí nos hablan de nuestro propio concepto. Si nos vamos al apéndice 2, dice, con pocas excepciones, nuestros miembros se encuentran que han descubierto un insospechado recurso interior que pronto identifican con su propio concepto de un poder superior a ellos mismos. En el enunciado del tercer paso dice, decidimos poner nuestras vidas y nuestras voluntades en manos de un poder superior. La palabra concebir lleva ahí un poco de conceptualizar, pero lleva más de dar vida, ¿verdad? De cómo lo vamos viviendo. Ya vimos en otro libro, veremos que nosotros somos la expresión de Él. Entonces dice aquí, acá nos dice, ahora hay que ver los resultados. Acordémonos que este es un programa pragmático, porque está permeado por una filosofía que se llama pragmatismo, donde el juicio de valor lo da su utilidad. Aquí no importa tanto el por qué, sino el para qué. Y dice aquí, ¿cuáles fueron los resultados? Poseídos de un nuevo sentido de poder y dirección. Creemos que está abierto a todos los seres humanos. Acá en el mismo apéndice, nadie tiene por qué tener dificultad con la espiritualidad del programa. Nos dice buena voluntad, sinceridad y una mente abierta, o mente vacía más bien, son los elementos para el cambio que estamos buscando lograr, pero estos son indispensables, ¿no? Por ejemplo, eso de la mente vacía es muy difícil, ¿no? Cada junta de nosotros debería de empezar hablando del don de la escucha, que es un don absolutamente raro, que la mayor parte de las veces la gente no te está escuchando, está perdida en sus propios pensamientos, está buscando algún error, está buscando qué contestar o qué decir. Lo que hace que haya una avidez por encontrar algo que me sirva es el conocimiento o la conciencia de mi
cuando mejor actitud tenemos, es cuando más conscientes estamos de nuestra necesidad. Dice aquí, cuando te hablamos de este cuate, nos referimos a tu propio concepto. Esto también se aplica a otras expresiones que puedes encontrar. No dejes que ningún prejuicio, un prejuicio es establecer una proposición antes de tener los elementos necesarios para ello. Que puedas tener en contra de los términos espirituales te impida preguntarte a ti mismo lo que significan para ti. Al principio esto era todo lo que necesitábamos para comenzar el desarrollo espiritual, para comenzar nuestro cambio, para efectuar nuestra primera relación consciente, para darnos cuenta. Acá nos dicen que hay cosas que están disponibles las 24 horas del día, pero que no somos libres de gozarlas, de darnos, porque no nos damos cuenta que están ahí, porque nuestros pensamientos están perdidos en otra cosa, ¿no? Eso ya lo hemos leído varias veces. Dice, una de las condiciones, acá, hay cosas que están, de las que disponemos las 24 horas del día, pero depende de nosotros poder disfrutarla. Una de las condiciones que nos ayuda a que seamos libres de gozar a lo que está a nuestro alcance es nuestra capacidad de ser conscientes, de darnos cuenta de que están. Si no lo somos, es como si no estuvieran. Dice acá, otro escritor, André Guidet, dice, hay algo que está a nuestro alcance las 24 horas del día. No voy a decir el nombre, pero voy a decir lo que significa. Felicidad y paz. ¿Por qué no gozamos de eso? Porque no somos libres, porque nuestra mente no está ahí, porque no nos podemos dar cuenta de que está. No tenemos la capacidad de ser conscientes, de darnos cuenta. Nuestra mente está atrapada como para darse cuenta. Hay muchas cosas que están y nosotros ni cuenta nos damos de que están, porque estamos atrapados por nuestros propios pensamientos. Acá dice, solamente necesitamos hacer una breve pregunta. ¿Creo ahora o estoy dispuesto a creer siquiera que hay un poder más grande que yo? Y en el principio el poder se refiere al poder con el cual, al poder que puede actuar sobre lo que yo no puedo actuar, al poder que se pueda dirigir a lo que yo no puedo. ¿Y qué es lo que yo no puedo? No consumir, compañeros. Entonces dice aquí, repetidamente se ha comprobado entre nosotros que sobre esta primera piedra puede edificarse una maravillosamente efectiva estructura espiritual. Y acuérdense que este es un compartimiento, compañeros. Es un compartimiento escrito para poder abarcar más, para poder llegar a más, ¿no? Ahora pues estamos compartiendo aquí esta cuestión. Dice aquí, sobre esta primera, creo ahora o estoy dispuesto a creer. Estoy dispuesto, ¿verdad? Aquí fíjense lo que dice al final de este capítulo. Dice, ¿qué es esto sino un milagro? Aquí le llama recuperación. Un milagro del pasar del estado de impotencia a la remisión controlada del síntoma, la remisión sostenida. Los elementos son sencillos. Las circunstancias hicieron que estuviera dispuesto a creer. ¿De dónde surge mi disposición a creer? De mi necesidad. Hay un principio de inferencia religiosa, así le llaman, que dice que si es necesario que algo sea cierto, lo es. Si no paso del primer paso de la plataforma en la que estamos situados, cuando nos enfrentamos con esta alternativa de seguir o de cambiar, si no paso de ahí se acaba el juego, compañeros. El primer paso es el desahucio.
Yo no puedo no consumir, y por lo tanto no me puedo hacer responsable de las distintas áreas de mi vida. Eso se puede leer como un enunciado, o se puede ir viviendo y verificar que eso es cierto, que yo no puedo no consumir, que no es mi voluntad la que determina que yo consuma, ni es mi voluntad la que va a servir para que yo no consuma. Y que por ese motivo yo no me he podido hacer responsable de las distintas áreas de mi vida, compañero. Y acuérdense que es una enfermedad progresiva, dice por acá. Nosotros que estamos equipados adecuadamente con los hechos, vemos un gran número de adictos potenciales, de adictos en los cuales se está desarrollando la progresividad de la enfermedad, pero trata de hacer que ellos lo vean. Remóntense ustedes a edades anteriores, a intentos anteriores. Vean si la sensación es la misma o la sensación, la avidez, la necesidad de salir adelante va aumentando. Pocos serán los que quieran dejar de consumir mientras crean que todavía les queda tiempo para ellos. El primer paso, la plataforma, es el desahucio. Si no siguiera el segundo, hay otro folleto que se llama En Acción, que vienen los pasos por pares. Del primero surge la necesidad del segundo. Si está el primero y no está el segundo, se acaba el juego. Se acaba el juego. Yo no puedo no consumir. Yo tengo una enfermedad progresiva, incurable y terminal. Mientras siga actuando la causa y la causa que me lleva a iniciar el consumo y la forma en que se presenta el consumo, una vez iniciado el consumo, sigue la progresividad de la enfermedad. Y es el fin. Entonces, ahí se acabaría esto. Pero nosotros tenemos un instinto de supervivencia, compañeros. Alguien me ha mencionado que tiene un instinto de supervivencia. Que de repente, tal vez en cada uno de esos intentos, lo que uno quisiera ya es morir. Pero que también por dentro hay algo que nos... Lo instinto es como una programación que ya traemos dentro de querer sobrevivir. Hay otro libro que nos dice que nosotros llevamos encima una enorme fuerza autodestructiva. Debido a mi mente no puedo dejar de iniciar el consumo, debido a mi cuerpo no lo puedo interrumpir. Entonces esa enorme fuerza autodestructiva me lleva hacia la muerte. Pero por otro lado está el instinto de supervivencia, que también lo tenemos todos los seres humanos, y ese me lleva a querer vivir. Es como si un caballo te jalara para un lado y otro caballo te jalara para el otro lado y te desgarraran en ese... Eso es lo que realmente sentimos, el desgarramiento por dentro. Ese es el fondo, ese es el fondeo de sufrimiento, compañero. No donde te quedaste tirado, no lo que tuviste que hacer, lo que sentiste por dentro ante lo que te estaba pasando. Dice aquí, creo ahora o estoy dispuesto a creer, dice, me voy hasta la página 47, que dice, he aquí a miles de hombres y mujeres con experiencia en la vida, ciertamente. Y para ir teniendo experiencia en la vida, compañeros, se requiere de tiempo. Ya hay algún libro de espiritualidad que nos habla de que para darnos cuenta de lo que es esto de la vida, se requiere bastante tiempo. Declaran categóricamente que desde que empezaron a creer en un poder más grande que ellos mismos, a tener cierta actitud, ha habido un cambio revolucionario, un gran cambio en su manera de pensar y vivir. Ese es el cambio que buscamos nosotros,
Ese es el cambio que nos menciona en el capítulo 2 de Hay una solución. Dice, hacia ese poder y hacer cierto, ha habido un cambio revolucionario. Ante el derrumbamiento y desesperación, ante el fracaso completo de sus recursos humanos, encontraron con poder nuevo una paz, una felicidad y un sentido de dirección afluía en ellos. Esto les sucedió poco después de haber cumplido de todo corazón con unos cuantos sencillos requisitos. Antes confundidos y desconcertados por la aparente futilidad de su existencia. Futilidad es poca importancia, ¿no? Ante el ritmo que lleva nuestra vida, demuestran las razones subyacentes por las que les resultaba difícil la vida. Y esa es nuestra enfermedad. Las razones que están debajo, por lo cual nos resulta difícil vivir. Aquí en el capítulo decía, falta de poder. Dicen por qué les resultaba tan insatisfactorio vivir. Demuestran cómo se produjo el cambio en ellos. Cuando muchos cientos de personas pueden decir que el conocimiento consciente, que el darte cuenta de que Dios está, es hoy el hecho más importante de sus vidas, están presentando una poderosa razón por la que uno debe tener esta confianza, esta fe. Acá, compañeros, nos dicen, han descubierto un insospechado recurso interior. La mayoría de nosotros pensamos que esta conciencia, este darte cuenta de ese poder, es la esencia del cambio que necesitamos. Dicen, nuestros miembros más religiosos le llaman conciencia de Dios, pero se le puede llamar de cualquier forma. El darte cuenta, el darte cuenta de lo que está. Dice aquí, en realidad nos estábamos engañando porque en lo más profundo de cada hombre, mujer y niño está la idea fundamental de Dios. Puede ser oscurecida por la calamidad, la pompa o la adoración de otras cosas, pero en una u otra forma ahí está, porque la confianza, la fe en un poder, y le estoy llamando confianza, compañeros, no creencia, ni fe, le estoy llamando confianza en un poder más grande que el nuestro, y las demostraciones milagrosas de ese poder en las vidas humanas son hechos tan antiguos como la vida misma, como el mismo hombre. Aquí me dice, las tendencias religiosas del hombre deben ser como mínimo tan interesantes como cualquiera de los distintos hechos que forman parte de su estructura mental. Y aquí me dicen, en lo más profundo está la idea fundamental de él. Las tendencias religiosas, y en ese sentido, no en el sentido, aquí ya hablando de esa reunión, deben ser como mínimo tan interesantes como cualquiera de los distintos hechos que forman parte de su estructura mental. Esto lo dice el psicólogo William James. Nos dimos cuenta de que la fe en alguna clase era parte de nuestra manera de ser. Y aquí hasta el final. Los elementos son sencillos, los elementos de mi cambio. Las circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias, compañeros? Mi necesidad de creer. ¿Verdad? Porque les digo, nos quedamos en el primer paso, en la plataforma en la que estamos ubicados, y ahí se acaba todo. Como dicen, ¿ya para qué? ¿No? ¿Para qué? Para salir adelante es necesario que esto sea cierto. Dice aquí, las circunstancias hicieron que estuviera dispuesto. ¿Y qué me puede orillar más a la disposición que la necesidad? Cuando alguien está realmente necesitado, compañeros, toda nuestra actitud cambia. Hicieron que estuviera dispuesto.
Humildemente se ofreció, confió y entonces supo. Aquí ya igualan el saber con el creer. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? ¿Tú levantas la mano, mijo? Sí, estoy muy de acuerdo. Ahorita hablabas de que hay una necesidad natural de vivir, ¿no? Pero hay otra que es la de morir. Y yo a veces digo, bueno, ¿para qué estás vivo? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la utilidad de tu vida si no has, pues, dado frutos, o como dices ahí, la fe es con obra, ¿no? Dicen, o das frutos, o las palabras se las lleva el viento, pero los hechos abrazan. Entonces yo veo así, siendo, o sea, conmigo mismo, ¿no? O sea, honesto, digo, no hago nada. No, la fe con obras quiere decir que en cómo te sientes. Pero se ve, o sea, Sí, entonces no está esa fe. No está, ¿no? La fe es la confianza. La fe no se determina declarándola, yo creo. Determina cómo te sientes. Pero cuando empezaste ahorita a decir de ese instinto de autodestrucción que llevamos dentro y ese instinto de Pero supervivencia. no te llega porque no te alcanza. Porque, o sea, si te alcanzara, te aseguro que yo ya me hubiera muerto. El problema es que no te alcanza. Y como no te alcanza, entonces te entra esa cosa que tú dices que es ¿cómo se llama? El instinto de supervivencia. Ajá. Pero mientras tú estés inconsciente y buscando la muerte y tengas con qué buscarla, te aseguro que no te llegue ese instinto. No, el instinto. Se descarga cuando se acaba. El instinto ahí está. Yo digo que ya no. No, yo creo que sí, mijo. Hemos hablado de otras personas que de plano no intentan nada de esto, mijo. Pero yo no sé, ya digo, ¿para qué lo intentas? Y otra vez, o sea... Pero aquí estamos. Sí, pero, por ejemplo, para los chavos nuevos y así está bien, porque cuando tú ahorita decías la edad, te va cambiando Te va enseñando de la vida. No, y te va a hacer, y te hace sentir la necesidad, y te hace tener la humildad. La humildad quiere decir la verdad de tu situación. Está jodida. Pues la ves jodida y entonces realmente te cansas. Tú dices, ya estoy cansado, pero ese cansancio se muestra en en dejarte caer, mijo, en soltarte de acá, de la cabeza. No, tronados estamos, digo. Sí, pero, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, va cambiando tu percepción y tu necesidad, pero ya también tu... Ahora, aquí hay un elemento muy importante, Luis. Nada más déjame acabar esta idea. O sea, tu fe, conforme la vas quemando... Es que no era fe. Tú todo lo que me has platicado de la fe es de desafío. Pero no, tú me has dicho que le dices y que no te responde. No, ya se queda callado. Sí, no, pues tú quieres que haga lo que él quiere. No, tú quieres que haga lo que tú dices. No, si quisiera ya estar en otro lado. No, me dices que estás ya encabronado con él. Sí. Hay muchas gentes que cambien de Dios. Ese güey no sirve, hijo. No sirve. No hace lo que yo le digo. Sí. ¿Qué dijimos? ¿La fe qué es? Confianza. ¿Y lo que tú estás planteando qué es? Desafío. A ver, aparéceme un conejo. Fuera malo, o sea, ni Dios. No, pues esa es una metáfora, hijo. A ver, haz lo que... No, o sea, sino que va cambiando
intensidad es que no sé cómo... Pero la intensidad de la necesidad también va cambiando, hijo. Pero se va Y conforme cambia la necesidad, conforme aumenta la humildad, que es la verdad de tu situación, disminuye la soberbia, mijo. ya se agota también. O sea, necesitamos que baje la soberbia y suba la verdad. La fe se agota, pues, no sé si me explico. No, la fe crece con la necesidad. Yo digo que con el tiempo, conforme vas recayendo, ya dices, no, o sea, digamos, ya se olvidó de mí, ya este güey. Y cuando entras así a la primera vez y... No, a la primera vez, puta madre, hijo. Llegas creyendo. No, a la primera vez, tú ves el trabajo, sencillamente observa los casos que conoces. O sea, ¿De quién me hablas de la primera vez? Cuando llegas así a un grupo... Cuando llegas nuevo, ¿qué haces? Pues sales y recaes. No hiciste nada. ¿Qué pasó cuando llegaste la primera vez? Aquí. No, a donde sea. De casi 8 años. Pues 8, pues se acabaron los 8 y luego. No, pues ya me fui para abajo. Pues yo también duré 8, hijo. Sí, pero no es de tiempo, o sea, sino que tienes fe en los compañeros, tienes fe en el programa, tienes fe, o sea, como que tienes muchas cosas que te prenden, pues, te levantan la espiritualidad, ¿no? Hablabas ahorita de la espiritualidad, pero vas viendo que somos defectuosos, pues, y esa parte es lo que a mí me ha afectado, que se te va apagando, o sea, te vas dando cuenta de que esto está hecho de enfermos, pues, y de gente que miente, y gente que veneran, y que viven de otra manera. No. Te vas decepcionando. No, sí, a lo que encuentras en los grupos, no. Vas perdiendo fe, pues, bueno, si la fe no es en ellos, hijo. Ya sí, pero bueno. Y tú, si no te gusta algo de lo que hacen acá, a lo que puedes llegar tú es a no hacerlo, mijo. Exacto, sí te entiendo, pero ya a lo que voy es como, no sé cómo explicártelo, pues, pero te vas decepcionando. ¿Decepcionando de quién? De los compañeros. También del programa y así, ¿no? Aquí, ¿cuál programa, mijo? Son programas, ¿no? ¿Cuál programa? No hemos hablado de ningún programa. De AA y eso. No hemos hablado de AA. No, hemos leído algo de lo que dice aquí. Bueno, que no creíste de los 100 primeros compañeros. Quítale las etiquetas. Sí. Pero te vas decepcionando, no sé, o sea, vas perdiendo, no sé si es feo o confianza. No, tú como me lo estás planteando es que te vas decepcionando de lo que ves en los demás. Exacto. Y entonces dices, Pero el que necesita esto soy yo. Sí. Y luego ves los casos y las estadísticas y dices, bueno, pues esto está muy cabrón. A ver, aquí hay una estadística. No es negativo ni nada de eso, pero no sé cómo explicar, o sea, te vas decepcionando, no sé, vas dejando de creer en todo, pues. O vas necesitando creer realmente, confiar realmente. Pero bien, cabrón. Bien. Pues en él, en eso. No sé ni quién es. No hace falta que sepas quién es. ¿Cómo no? No hace falta que sepas quién es. Hace falta que confíes en que hay alguien que está a cargo, que sabe lo que hace, que actúa a nuestro favor. Que la confianza que tengas en él supere el valor que le das tú al pensamiento de lo que ocurre cuando lo catalogas como bueno o como malo. Y que esa confianza que tienes en él supera el hecho de que concuerde o no concuerde con tu voluntad. Que le gusta verme sufrir. Que el sufrimiento es la puerta de entrada. Le encanta el sufrimiento. No, a los que nos encanta es a nosotros, güey. Yo ya me acostumbré, pero a veces siento que él lo goza, ¿ves? A veces siento que él goza ese pedo. ¿Quién, mijo? La energía, la creadora, como le llaman. ¿Cómo lo va a gozar, mijo? No sé. ¿Por qué te estás guiando? Por tu puro pensamiento, mijo.
Mi pensamiento. Por tu puro pensamiento te estás guiando. A ver, Carlos. Sí, Carlos, soy adicto, padrino. Yo entiendo lo que dice Luis, yo lo he sentido muchas veces a mí, padrino, ¿no? O lo sentía. Ahí dice el libro, dice, ¿no? Que es más difícil volver a adquirir la fe para una persona que en algún momento la tuvo. Yo también en algún momento que estuve dentro de un grupo, que dejé de drogarme durante unos años, igual que él, ¿no? O sea, dice, la recaída, yo recaí hace 9 años y he vivido así como él dice, ¿no? Para abajo. Pero en base a lo que yo he escuchado aquí, padrino, y a darle ese valor real y a la necesidad quizás con la que fui a recaudar, ¿no? Lo que usted me decía cuando yo llegué a este lugar. Ahí dice la literatura, ¿no? Cuando pude dejar de pelear, ¿no? De discutir, empecé a ver y a sentir, ¿no? Yo peleaba mucho con mi mente, así yo me reflejo con Luis ahorita, ¿no? Yo peleaba así con mi mente de decir, ¿ya para qué lo intento, hermano? ¿Ya para qué? Pero digo, yo en este lugar dejé de discutir, ¿no? Y sé que me falta mucho, padrino, ¿no? Pero yo dejé de discutir conmigo, ¿no? Con esa manera de pensar, con el creer que Dios, pues la traía como que en mi contra, ¿no? Sí, pero cuando me dicen, aquellos que tuvieron la fe y la perdieron, no tuvieron la fe. No en el sentido en el que lo estoy manejando yo. No la tuvieron. La tuvieron en decir, sí, soy creyente, porque pues, me llevaban a misa los domingos o... No. Pero sí influye eso que dices. La fe es confianza. Confiar en Él. ¿De qué depende que confíes? Si cumple tu voluntad, eso no es confianza. Si lo comprendes lo que está pasando, les he dicho, el amor, ¿qué es lo que nos relaciona con Él? ¿Qué es lo que nos liga con Él? El amor. ¿Ah? Si tú dices, ¿cómo me va a amar Él si no me deja jugar en el periférico? O si para darme algo me pide que yo haga algo. O si me está enseñando algo a través de esto, para que yo pueda obtener algo que nunca he tenido. El ver la vida bien. Es lo malo de perdernos en las palabras, mijo. A ver tú, mijo. ¿Me permite hacer algo en el pizarrón? Hazlo, órale. Bueno, es como un triángulo, ¿no? En el cual, pues yo también he sentido lo que los compañeros han sentido, ¿no? Que a través de cada recaída, pues sentimos, que ese Dios, pues como que nos manda la chingada, ¿no? Porque por más que le pedimos, pues no llega, ¿no? Entonces empieza a perder esa fe y esa confianza, ¿no? Entonces está Dios, que es el poder superior, y en medio de este triángulo, no me acuerdo cómo lo imaginé aquí en mi mente, pero lo que está en el centro es la necesidad, ¿no? Que es el amor, necesidad de tener fe, necesidad de un poder superior, y la necesidad de, no me acuerdo de lo otro, ¿no? Pero más o menos por ahí va. Ok, mijo. ¿Sí o me equivoco? Más o menos ahí va. A ver, vamos a ver si podemos aclarar un poquito, mijo. Cuando me hablas tú, ¿de qué has sentido eso, mijo? Acá les vamos a leer algo de que tú le pides y no te da lo que le pides. Ajá. Lo mencionaste ahorita. Porque a través de mis recaídas, he perdido esa confianza. Sí, ¿por qué? Porque has recaído. No sabes que para algo estás recayendo. A ver, siéntate, mijo. Acá vamos a leer algo de lo que es la oración, ¿no? Ustedes me están diciendo, yo pido. Es lo que generalmente llaman oración. ¿Ah? Sí, no, me dice que le pide, ¿no? No, cuando se refieren a eso de Hacer oración. de la oración. Digo, yo tenía ese concepto y he escuchado lo que usted dice, padre, y a mí me ha liberado de muchas cosas, tener la certeza de que no me sigue nada. Dice, no debemos pensar que oramos para que Dios satisfaga nuestros deseos o pedidos o para hacerlo cambiar de opinión. No lo vamos a conmover con oraciones en las que usemos palabras bonitas o elocuentes. Nada de eso. Debemos orar para cambiar nuestra actitud
hacia una aceptación y receptividad que todo lo bueno que necesitamos y que debemos desear ya nos ha sido dado. La oración no va dirigida a producir un cambio en lo exterior, o si quieres un cambio en él, sino va dirigida a producir un cambio en tu interior, que lo que te está dando, por algo te lo está dando. Nos está dando este camino para que podamos trascender ciertas barreras que nos han estado limitando. Mi experiencia es esa, ¿no? Tú hablas de la edad, de que cuando uno es joven, que cuando... Yo llegué aquí cuando ya... La última vez que llegué aquí ya tenía yo más de 50 años, venía yo de un anexo, ¿no? Y empecé a ver para qué me había servido lo que había vivido, ¿no? Y ahora lo que he obtenido es fruto de lo que viví. Y ahora veo la vida como no la había visto ni cuando tuve oportunidades, dinero, cuando confundí la libertad con el libertinaje, cuando no era yo capaz de cumplir un compromiso conmigo mismo, cuando no sentía yo la oportunidad de tener algo que dar, sino cuando tenía yo la necesidad de tener algo que recibir, ¿no? Cuando necesitaba yo de la soberbia. Yo he experimentado un cambio muy grande, mi hijo. Los que me conocen de tiempo y me han visto en varias épocas, yo creo que sí se han dado cuenta de que seguimos cambiando, ¿no? Por ahí hay una frase que dice, no importa cuántas veces me veas, no me conoces, porque constantemente estamos cambiando, mijo. Ahora, lo que hay que tener es la confianza de que esto que estamos viviendo es para algo bueno, mijo, para lograr ver la vida como algo bueno. Y como usted decía, ¿no, padrino? O sea, empezar ese trabajo para poder obtener ese bienestar, es a realizar que, o sea, cada experiencia ha sido para el día de hoy sentirme tranquilo. Sí, para sentir... Sacar la riqueza. O sea, cuando tú pones, por ejemplo, el adjetivo, ayer leíamos, no cambio lo mejor de aquellos momentos por el peor de estos momentos, ¿no, hijo? No cambio, ¿no? Yo tuve oportunidades profesionales, tuve dinero, me multiplicaban el sueldo, y era cuando más me daba yo en la madre, mi hijo. Y sentía un vacío y un asco de mí mismo, hijo, al haber confundido la libertad con el libertinaje y al estar haciendo un chorro de mamadas que me provocaban desacuerdo, me han provocado desacuerdo conmigo, mi hijo. Y ahora ya estoy logrando el acuerdo conmigo, mijo. Y esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Y luego quién sabe que siga. De lo que sigue, pues no podemos hablar ahorita. Pero tener esa confianza, porque la necesitamos, hijo. La necesitamos para salir adelante, ¿no? Fíjate, el segundo paso, van en par, ¿no? No podemos, es el desahucio. Ahora, llegamos al convencimiento, lo ponen inmediatamente, de que un poder más grande que yo podría devolverme la cordura, y hay muchos extienden la palabra sano juicio a un chingo de formas correctas de actuar. No, la cordura con respecto a una locura específica, de no consumir de nuevo la primera. Yo me acordé de la otra, padre, ¿no la pongo? Ponla. Ajá. Llegué por una necesidad de un poder superior, por necesidad de fe, confianza en mí mismo y en ese poder. No en ti mismo, no, por favor. En mí no. No. Pero yo perdí la confianza. En lo que respecta al consumo, la confianza en nosotros mismos no sirve para nada. Confianza en el que nos ponga a vivir lo que nos ponga a vivir, para ya no reaccionar ante eso que nos está poniendo, produciendo una emoción que nos lleve a negarnos a vivirla, para que se desate el mandato bioquímico de consume. Entonces, ¿es confianza en ese poder superior o confianza en la necesidad?
La necesidad te puede ayudar a que surja la confianza, pero es confianza en que en lo que te pongan a vivir, en que ese cuate está actuando a tu favor, sabe lo que hace. Tú a través de tu pensamiento puedes pensar en fragmentos, no en hechos interconectados. ¿Por qué he vivido todo lo que he vivido? ¿Para qué lo he vivido? Cuando estás viviendo y estás pensando, viendo un pedazo, dices, no, pues esto está muy mal. Pero si ya después te vas dando cuenta de que lo que has vivido te ha producido algún resultado benéfico, mijo, ya vas entendiendo, pero eso no lo alcanzas con el pensamiento. Entonces les recuerdo los requisitos, ¿no? Mente vacía, la verdadera escucha, ¿no? La verdadera escucha. Honestidad, verdad, No, los requisitos que dice aquí, mijo. Sinceridad, buena voluntad, ¿ah? Buena voluntad. Tú ahorita estás dirigiendo tu voluntad para estar aquí. Ahora, tu voluntad es estás de buen grado, o te estás viendo forzado o acorralado por ciertas circunstancias, por darle gusto a alguien, ¿no? Ahora tú lo primero que tienes que determinar es ver si tienes la enfermedad de la adicción. No, yo sé que lo tengo. Pues no, pues eso te corresponde. El único que le puedes decir eres tú. Nosotros consumimos porque somos adictos. No somos adictos porque consumimos. Ahora, allá afuera, si alguien, por ejemplo, tu familia, ve que consumes, puede creer que eres adicto. El que sabe si eres adicto, lo que determina si eres adicto es la causa por la cual consumes y la forma en la cual consumes. La causa, ¿cómo la podemos identificar? Con algunos hechos que la acompañan. Que no es tu voluntad la que te determina que consumas. Que por más que quieras dejar de consumir, no puedas. Ahí trae una parte. Si cuando quieres dejarlo del todo, no puedes. Y si cuando, ahí pone no. Y si cuando consumes no tienes control de la cantidad que consumes, eres adicto. Ahora vamos a ver, ya hemos querido dejarlo del todo para poder decir que ya hemos llenado ese requisito. Porque si no hemos querido, pues no te dice que seas adicto. La diferencia entre el adicto y el que no lo es, si cuando deseándolo honestamente te das cuenta de que no puedes, tal vez ni lo hemos deseado todavía. Tal vez estamos creyendo que nos están quitando algo bueno. Hay gente que llega aquí y creen que les van a quitar algo bueno, hijo. Sí. Eso es lo que dice cuando llegó aquí. Yo cuando llegué aquí, pues, yo sabía, o sí lo pienso ahora, que iba a cambiar, o sea, que se me iba a devolver todo eso que yo tenía, pero a cambio de qué? De creer en Dios, de creer... ¿Pero que se te iba a devolver qué? Pues, un sano juicio. ¿Qué sano juicio? Una cordura para no consumir. Sí. No, no me estás hablando de que se te iba a devolver. ¿Que se te iba a devolver qué? Cosas que están fuera de ti, no. Aquí no se te devuelve nada, mijo. Ah, ya. Que se te iba a devolver el acuerdo con tu familia, que se te iba a devolver tu estado de salud. No. Hay cosas que ya no tienen... Y también no tienen vuelta atrás. La fe sin obras está muerta. La fe, sin que se note que confías, no es fe. La fe es confianza. No es decir yo creo. El que tiene confianza se siente diferente que el que no tiene confianza. El que tiene confianza ante lo que vive, sea lo que sea que viva, y lo juzgue su pensamiento como lo juzgue, y concuerde o no concuerde con su voluntad, ¿ah? Ese es el que tiene confianza. Si no, no tienes confianza. Lo sometes a juicio.
No, más o menos estás bien, hijo, tal vez en la esquematización, pero en el pensamiento estás bien. En vez de pensarlo en mí, es en un poder superior, ¿no? Sí, no, no es confianza en ti. Es confianza en un poder superior. Si eres adicto, pues, ¿cuál confianza podemos tener en que va a bastar que te dicen el más vehemente deseo de dejar de consumir resulta totalmente infructuoso? Confío en que ya no voy a querer consumir, pues aunque no te basta con que no quieras. Si cuando, aquí dice los requisitos, la diferencia entre el adicto y el que no lo es. Si cuando deseándolo honestamente, quién sabe si tú ya hayas cumplido ese requisito, te das cuenta de que no puedes, y si cuando consumes no tienes control de la cantidad que consumes, entonces es cuando se dice que eres adicto. Ahora, yo no creo que tú todavía hayas llegado el momento en que desees honestamente ya no consumir, porque eso no llega cuando uno es joven, tiene una actitud ante esto completamente diferente. No, sigo siendo desconfiante. No, pues todavía decimos, no, pues, ser adicto es chingón, hijo. Lo que se están perdiendo los otros güeyes, hijo. Cuando empiezas a recibir los chingadazos que te trae esto, hijo, es cuando... Y para eso son los chingadazos. Es cuando actúa el rescatador, hijo. El dolor es la piedra angular del crecimiento. Ajá. Por eso la vida es sufrimiento, pero la tenemos que ver de otra manera. No, la vida es sufrimiento en el plano físico-mental, mijo. Pero te puedes liberar del sufrimiento. El sufrimiento te debe servir para que obtengas esta energía para cambiar. No para darme en la madre. Pues no, mijo. Digo, porque así es como lo he venido haciendo, ¿no? Como daba el ejemplo ayer de un niño, ¿no? De que no quiere algo y hace berrinche, y yo de grande... No, de niño, ¿cuál grande? De niño. Bueno, un poco más grande que de bebé, ¿no? No, pues el eterno bebé. Aquí hay una junta del eterno bebé, hijo. Bueno, de bebesote. ¿Eh? De bebesote. No, hijo, sí. No, pues si quién sabe cuánto nos faltará, mijo. Pero entonces se presenta la oportunidad. Y cuando Él quiera que se presente, aunque ustedes no quieran, se va a presentar. Yo digo que cada quien decide o no sufrir. ¿Que cada quien qué? Decide o no sufrir. ¿Cada quien qué? Decide o no sufrir. ¿Por qué? Porque ahorita, por ejemplo, si saliera y me dijeran, avítate un cigarro de marihuana, una cerveza, y si yo la tomo, es porque estoy deseando sufrir. Pero si yo la avaro, ¿sabes? No. Si tú eres adicto, la vas a tomar al negarte a vivir determinada emoción, hijo. Sí. Aquí ahorita estás sin consumir porque estás aprovechando ciertas características que hacen de esto un medio más o menos seguro, mijo. Sí, pero ya la calle ya se ve. Ya no hay nadie que te importe. Hay gente que de aquí, es más, yo he salido del internamiento y me voy directamente a consumir, güey. Sí, así cuando me escapé de una clínica, así me pasó. Agarré y estaba en la clínica y yo... Pues sí. Es el deseo imperioso al consumo. Es la negación a vivir lo que estás viviendo. Y mientras más se complican nuestras circunstancias, dicen, cuando han adquirido el hábito y han perdido la confianza en las cosas humanas y en ellos mismos, sus circunstancias se complican y se vuelven imposibles de resolver. Y para ti tus circunstancias se han venido complicando, mijo. Y ahí es donde vuelve a iniciar el consumo. ¿Alguien más, compañeros? Pues entonces les agradezco mucho.